Me llamo Rodrigo Espinosa Vargas. Tengo 34 años. Soy de Apatzingán, Michoacán, y pasé 7 años dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy hablo desde un lugar que no puedo decirles, bajo un nombre que no es el mío, con una cara que ya no reconozco en el espejo. Y lo que van a escuchar esta noche no es lo que ustedes creen que saben sobre el CJNG. Lo que voy a contarles es el día que intenté escapar, el día que me cazaron como a un animal, y el día que entendí que hay cosas peores que morir. Primero quiero que entiendan algo. Yo no soy un héroe. No soy víctima tampoco, o al menos no completamente. Fui parte de eso. Hice cosas que no voy a justificar aquí porque no tienen justificación. Pero también viví cosas que ningún ser humano debería vivir. Y si hablo hoy, es porque hay chavos ahí afuera, en Apatzingán, en Guadalajara, en Culiacán, en Ciudad Juárez, en cualquier colonia popular de este país, que están mirando hacia el mismo camino que yo miré a los 16 años y pensando que es una salida. No es una salida. Es una jaula. La más sofisticada, la más bien disfrazada, la más mortal que existe. Cuando digo que me cazaron como a un animal, no estoy siendo metafórico. Me persiguieron con drones, con camionetas, con informantes plantados en cada esquina del pueblo donde intenté esconderme. Me buscaron durante 11 días sin dormir, sin comer bien, escondiéndome en cañaverales, en casas de gente que no sabía quién era yo, rezando a un Dios al que había dejado de creer hacía años. Y cuando me encontraron, lo que vino después fue peor que cualquier cosa que yo le hubiera hecho a alguien. Eso también lo voy a contar. Pero primero tienen que entender cómo llegué ahí. Tienen que entender el momento exacto, el día preciso, la conversación específica que me metió en todo esto. Porque nadie nace en un cártel. Nadie se despierta un día y dice, hoy voy a ser sicario. Hay un momento, un instante, una puerta que se abre y que parece que lleva a algo mejor, y cuando la cruzas ya no puedes regresar. Yo sé exactamente cuándo crucé esa puerta. Fue un martes de febrero. Tenía 16 años y mi papá acababa de morir. No murió de enfermedad, no murió en un accidente. Mi papá, Gerardo Espinosa, albañil, 42 años, fue levantado por gente de la plaza porque supuestamente le debía dinero a alguien. Nunca supimos a quién. Mi mamá fue a preguntar a la presidencia municipal. Le dijeron que no había reporte. Fue al Ministerio Público. Le dijeron que sin cuerpo no había delito. Mi papá apareció 3 semanas después, en una brecha a las afueras de Apatzingán, con las manos atadas con cinta canela y un tiro en la nuca. Tenía puesto todavía el cinturón de herramientas que usaba para trabajar. Ese día yo entendí algo. Entendí que en este país, si eres pobre, si eres nadie, si no tienes a nadie que te respalde, puedes desaparecer y el mundo sigue girando como si nada, como si nunca hubieras existido. Y yo juré, parado junto a la caja de madera barata donde metimos a mi papá, que yo nunca iba a ser así de invisible, que nadie me iba a tratar así, que nadie me iba a levantar sin consecuencias. Fue el peor juramento que hice en mi vida. 3 meses después de que enterramos a mi papá, un cuate del barrio, un chavo que se llamaba El Pato, 18 años, ya con una camioneta nueva y ropa cara, se me acercó en la cancha donde jugábamos fútbol los domingos. Me dijo que tenía trabajo para mí, que era trabajo seguro, bien pagado, que solo era cuidar una casa, estar de guardia, avisar si llegaba gente extraña. Me ofreció 3,000 pesos a la semana. Mi mamá ganaba 800 lavando ropa. Yo dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa fue la puerta. Y cuando la crucé, del otro lado no había una casa que cuidar. Había un mundo completo.
con sus reglas, su jerarquía, su lenguaje, su código. Un mundo que te engulle despacio, que te va haciendo sentir que perteneces, que eres importante, que tienes valor. Y cuando te das cuenta de lo que realmente eres ahí adentro, ya es demasiado tarde para salir caminando. Los primeros meses fueron lo que yo esperaba, más o menos. Estaba de halcón, que así le dicen, vigilando calles, reportando movimientos, avisando si llegaban federales o gente de otra organización. Me pagaban, me daban de comer, me trataban bien. El encargado de mi célula en ese tiempo se llamaba El Toro. Un hombre de unos 35 años, corpulento, con una voz que parecía que venía del suelo. Era de esos tipos que hablan poco, pero cuando hablan todos callan. Me tomó como aprendiz, o algo así. Me enseñó cosas, cómo moverme sin llamar la atención, cómo comunicarme por radio, cómo leer una calle, saber quién era policía encubierto y quién no. Conocimiento que no aprendes en ninguna escuela. El primer momento en que entendí en qué me había metido fue una tarde de julio, como 6 meses después de empezar. Estaba en una bodega en las afueras de Apatzingán, supuestamente esperando un cargamento, cuando escuché ruido adentro. Voces, golpes. Me asomé por una ventana lateral y vi a 3 hombres encapuchados golpeando a un tipo que estaba amarrado a una silla. El tipo gritaba, pedía perdón. Decía que iba a pagar, que le dieran tiempo, que tenía familia. Los 3 hombres no decían nada. Solo golpeaban, con calma, metódicamente, como si estuvieran haciendo un trabajo cualquiera. Uno de los encapuchados se dio vuelta y me vio por la ventana. Era El Toro. Me hizo una seña con la mano. Que me fuera, que no había visto nada. Me alejé caminando y me fui hasta un terreno baldío a 2 cuadras, donde vomité entre los matorrales. Esa noche no dormí. Me pregunté si debía salir corriendo, largarme, irme a otro estado, desaparecer. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero suficiente. No tenía contactos. Y sobre todo, tenía miedo. El mismo miedo que sentía el tipo amarrado a esa silla. Seguí. Ese fue mi error más grande. No el primero, porque el primero fue decirle que sí a El Pato en la cancha. Pero sí el más consciente, el más deliberado. Seguí porque tenía miedo, porque necesitaba el dinero, porque ya me habían visto, porque ya sabían quién era yo y dónde vivía mi mamá. Seguí, y con cada semana que pasaba me hundía un poco más. A los 8 meses me ascendieron. Dejé de ser halcón y me pusieron como parte de un grupo de seguridad. Ya no solo observaba, ya cargaba. Me dieron un cuerno de chivo, me enseñaron a usarlo 4 tardes en un campo a las afueras del pueblo, y me incorporaron a una célula de 6 personas que tenía la tarea de proteger un corredor de distribución entre Apatzingán y Uruapan. El encargado ahora era un tipo que le decían El Chivo, distinto a El Toro, más joven, más nervioso, con una energía que siempre parecía a punto de explotar. El primer enfrentamiento fue 2 semanas después de que me incorporaron. Iban en 3 camionetas del grupo contrario, intentando entrar al corredor. Hubo disparos. Yo disparé también. No sé si le di a alguien. Espero que no, aunque sé que esa esperanza a estas alturas no vale de mucho. El ruido fue lo que más me afectó. El estruendo, el caos, la velocidad con que todo pasó. En 15 minutos terminó. 2 bajas del otro lado, ninguna de los nuestros. El Chivo felicitó al grupo. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que me había portado bien, que era un soldado de verdad. Y yo, con 16 años y el corazón golpeando en la garganta, sentí algo que me avergüenza confesar. Sentí orgullo. Eso es lo más peligroso de ese mundo. No las armas, no el dinero. Lo más peligroso es cómo te hacen sentir. Cómo te convencen de que eres alguien, de que tu vida vale,
de que perteneces a algo más grande que tú. Es una mentira. Pero es una mentira muy bien construida. Los siguientes 2 años fueron una escalada constante. Fui subiendo dentro de la estructura. De escoltar cargamentos pasé a coordinar movimientos de personal. Aprendí rutas, contactos, códigos de comunicación. Me mudé de Apatzingán a Guadalajara, donde el CJNG tiene su corazón. Me pusieron en un apartamento en Zapopan, bonito, con aire acondicionado y televisión de pantalla plana, cosas que en mi casa nunca habíamos tenido. Mandaba dinero a mi mamá todos los meses. Le decía que trabajaba en seguridad privada para una empresa. Ella no preguntaba mucho. O quizás sí preguntaba, y simplemente prefería no escuchar las respuestas. En Guadalajara conocí a la gente de más arriba. No a los jefes máximos, eso nunca. Nadie llega tan lejos así nomás. Pero sí a los mandos medios, los que coordinan regiones completas, los que hablan directamente con quienes mueven los hilos. Un hombre al que le decían el licenciado, porque se rumoreaba que había estudiado Derecho antes de meterse en el negocio, me tomó como parte de su equipo cercano. Era un tipo diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Hablaba bien, usaba palabras grandes, siempre estaba tranquilo, nunca levantaba la voz. Era el tipo de hombre que da más miedo precisamente porque nunca pierde el control. Con el licenciado aprendí la parte más oscura del negocio. No la violencia directa, esa ya la conocía, sino la violencia estructurada, la violencia como herramienta de administración. ¿Cómo se toman decisiones sobre vidas humanas con la misma frialdad con que un contador revisa una hoja de balance? Vi cosas en esos meses que cambiaron algo en mí de manera permanente. Cosas que no se borran, que te despiertan a las 3 de la mañana y te recuerdan exactamente quién eres y qué hiciste. Había una casa en las afueras de Tlajomulco de Zúñiga, un municipio cerca de Guadalajara, donde el licenciado realizaba lo que él llamaba procesos de verificación, que era básicamente interrogar, bajo tortura, a personas acusadas de ser informantes, de robar del negocio o simplemente de saber demasiado. Me tocó estar presente en varios de esos procesos. Mi función era técnicamente de seguridad exterior, vigilar que nadie se acercara. Pero uno escucha, uno ve. Y lo que vi en esa casa es algo que llevaré conmigo hasta el día que me muera. Una vez trajeron a un muchacho de no más de 17 años. Delgado, con cara de niño todavía, que supuestamente había estado filtrando información a una organización rival. El licenciado lo interrogó durante horas, con calma, con una voz suave casi, como si estuviera teniendo una conversación normal. El muchacho lloraba. Decía que no había hecho nada, que lo habían confundido con otro. Yo estaba afuera, pero la ventana estaba entreabierta y escuchaba todo. En un momento, el licenciado salió, me miró y me dijo algo que se quedó grabado. ¿Sabes qué es lo peor de mi trabajo, Rodrigo? Que a veces uno se equivoca y ya no hay manera de corregirlo. Luego volvió a entrar y cerró la ventana. El muchacho no salió de esa casa. Esa noche me fui al apartamento de Zapopan. Abrí una botella de mezcal que tenía guardada y me la bebí casi entera solo. No lloraba. Ya no sabía llorar, pero tampoco podía pensar. Solo tomaba y miraba el techo y pensaba en mi papá, en cómo lo habían matado, en cómo yo había jurado que nadie me iba a tratar así, y en cómo me había convertido en exactamente las mismas personas que le habían quitado la vida. Ahí empezó algo en mí. Una grieta pequeña al principio, casi imperceptible. Un ruido interior que al principio logré ahogar con trabajo, con rutina, con las obligaciones del día a día, pero que fue creciendo. Semana a semana, mes a mes,
esa grieta se fue haciendo más ancha, más profunda. Pasaron cosas importantes en esos años. El CJNG se expandió de maneras que antes eran impensables. Entramos a territorios que antes eran de otras organizaciones. Hubo guerra. Guerra real, con enfrentamientos en plena ciudad, con coches bomba, con ataques a instalaciones policiales. Yo coordiné logística en varias de esas operaciones. Movimiento de hombres, de armas, de vehículos. No disparé en todas, pero sí en algunas. Y en cada una algo más de lo que quedaba del Rodrigo original se iba apagando. Tuve una relación con una mujer que se llamaba Daniela. La conocí en una fiesta que organizó el licenciado. Una de esas reuniones que parecen normales desde afuera, música, comida, gente bien vestida. Pero donde todos saben exactamente a qué se dedican los demás. Daniela era hermana de uno de los mandos. No estaba metida directamente en el negocio, pero tampoco era ajena a él. Nos pusimos juntos. Duramos casi un año. Fue el periodo más cercano a la normalidad que tuve en esos 7 años. Cuando se terminó, porque las relaciones en ese mundo no duran, no pueden durar, porque todo es inestabilidad y desconfianza, fue otro golpe. No el definitivo, pero sí otro golpe. Otro recordatorio de que en esa vida no puedes construir nada real. Todo es prestado. Todo puede desaparecer en un momento. El evento que detonó el intento de fuga fue algo que, si lo cuento fríamente, quizás no suena tan dramático. Pero en el contexto de todo lo que había vivido, fue la gota que derramó el vaso. O mejor dicho, fue el momento en que el vaso explotó. Llevaba ya 6 años en la organización. Era uno de los coordinadores regionales de una zona específica al norte de Jalisco. Tenía gente a mi cargo, tenía responsabilidades, tenía cierto nivel de confianza con los mandos, y un día, el licenciado me llamó a una reunión. En la reunión estaban él, otros 2 mandos que conocía de vista pero con quienes no tenía trato directo, y un hombre que no reconocí. Un tipo de unos 50 años, bien vestido, que hablaba con acento norteño. Me dijeron que había una situación que resolver, que había un problema con un funcionario municipal en un pueblo de la región que coordinaba yo, un presidente municipal que había recibido dinero de la organización, que había prometido cierta cooperación y que ahora estaba mostrando señales de querer cambiar de bando. Me dijeron que la solución estaba clara, que me correspondía a mí ejecutarla. Nunca antes me habían dado esa instrucción directamente. Había estado en enfrentamientos, había participado en operaciones donde personas murieron, pero una orden directa, con nombre y apellido, con la instrucción explícita de ir y terminar con una persona específica, que no era un rival armado, sino un político local que había tomado una mala decisión. Eso era diferente. Y algo en mí, algo que creía muerto desde hacía años, dijo que no. No lo dije en voz alta en esa reunión, claro. Dije que sí, que entendido, que lo manejaba. Y me fui. Pero mientras manejaba de regreso a mi base, algo se había roto definitivamente. Sabía que no iba a ejecutar esa orden. Y también sabía que no ejecutarla significaba una cosa y solo una: que yo pasaba a ser el siguiente en la lista. Tenía quizás 48 horas, en el mejor escenario, antes de que alguien notara que la instrucción no se había cumplido. Quizás menos. En ese mundo la comunicación es constante, la vigilancia es mutua, y la desconfianza es el aire que se respira. Alguien iba a verificar, iba a llamar, iba a mandar a alguien a confirmar. Y cuando descubrieran que yo no había actuado, la pregunta siguiente sería ¿por qué? Y la respuesta que daría yo sería completamente irrelevante, porque en ese mundo no hay juicios ni apelaciones. Solo hay decisiones. Esa noche, en mi cuarto, hice los cálculos más fríos de mi vida.
Tenía algo de dinero guardado en efectivo. No mucho, porque en ese mundo la mayor parte del dinero circula de manera que no es tuyo de verdad hasta que lo sacas y lo escondes tú mismo. Y yo no había sido tan previsor como debería. Tenía un teléfono alterno que no estaba registrado con la organización, que había comprado personalmente hace meses, casi por instinto, como si alguna parte de mí supiera que este día iba a llegar. Tenía un arma personal y tenía un nombre, el de un primo que vivía en Zacatecas, con quien no tenía contacto desde hacía años, precisamente para no comprometerlo. No llamé al primo. No esa noche. Todavía no. Lo que hice fue salir del apartamento a las 2 de la mañana con la ropa que traía puesta. 300,000 pesos en efectivo dentro de una mochila pequeña, el arma bajo el cinturón y el teléfono alterno en el bolsillo. Salí a pie, por la salida trasera del edificio, sin decirle nada a nadie, sin despedirme de nadie, sin siquiera avisarle a mi mamá. Eso último fue lo que más me dolió. No saber si la iban a usar contra mí. No saber si cuando me buscaran irían primero a Apatzingán. Rezaba, con la boca cerrada mientras caminaba por las calles de Zapopan a las 2 de la mañana. Rezaba para que no la tocaran, para que entendieran, si es que alguien en ese mundo entiende algo así, que ella no sabía nada, que era una mujer de 52 años que lavaba ropa ajena y que el dinero que le mandaba yo cada mes era el único pecado que tenía encima. Caminé 40 minutos hasta una zona de taxis en la colonia americana. Tomé un taxi a la central de autobuses de Guadalajara. Compré un boleto al primer autobús que salía hacia el norte, que resultó ser a Aguascalientes. No porque Aguascalientes fuera mi destino, sino porque necesitaba moverme, poner distancia, romper el patrón de ubicación. En el autobús no dormí. Iba mirando por la ventana cómo Guadalajara se alejaba, cómo las luces de la ciudad se perdían en la oscuridad de la carretera, y pensando en todo lo que estaba dejando atrás. No solo el apartamento, las cosas materiales, el dinero que no iba a ver más, sino los años, 7 años de mi vida que había entregado a eso. Los 16 años que tenía cuando empecé y los 23 que tenía cuando me dieron el primer ascenso real. La persona que pude haber sido si el Pato no se me hubiera acercado en aquella cancha, o si yo hubiera dicho que no, o si mi papá no hubiera muerto, o si el mundo fuera diferente. Esos pensamientos son un camino que no lleva a ningún lado bueno, lo sé. Pero a las 4 de la mañana en un autobús hacia Aguascalientes era difícil no irse por ahí. Llegué a Aguascalientes al amanecer. Tomé cuarto en un hotel de paso cerca de la central. Pagué en efectivo. Di un nombre falso. Dormí 3 horas. Cuando desperté, el teléfono alterno tenía 2 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Eso era una señal clara. Ya habían notado algo. Ya empezaban a buscar. 3 horas. Había durado 3 horas antes de que el mecanismo de búsqueda se activara. Lo que vino después fueron 11 días que se sienten como 11 años cuando los recuerdo. 11 días que voy a contarles ahora, con todo el detalle que tengo guardado en la memoria, porque necesito que entiendan lo que significa cuando digo que me cazaron como a un animal. No es una forma de hablar. Es una descripción literal de lo que fue. Из Агуаскальентес я переместился в небольшой населенный пункт на юге Сакатекаса. Место, которое я не буду упоминать, поскольку там еще проживают невинные люди. Добравшись на старом рейсовом автобусе, вместе с земледельцами, перевозившими мешки и клетки с птицами. Я постарался слиться с окружением, приобрел недорогой головной убор на местном рынке, сменил одежду на более незаметную. Я осознавал, что моя внешность, манера держаться, привычки, сформированные годами, могли выдать меня тому, кто умеет внимательно наблюдать.
На вторые сутки я связался с родственником из Сакатекаса, используя телефон общего пользования. Его звали Эрнесто, он был старше меня и занимался логистикой в транспортной организации. Беседа продлилась 20 секунд. Я сообщил, что оказался в затруднительной ситуации. Мне требовалось временное укрытие, и что его помощь могла бы поставить его в неловкое положение. Я предоставил ему возможность отказаться. Эрнесто ненадолго замолчал, а затем согласился, предложив мне остановиться в его хозяйственном помещении на окраине, которое никто не посещал. Que si necesitaba comida, me la mandaba con alguien de confianza. Fui hacia allá, pero no llegué. Al cuarto día, en una carretera secundaria entre el municipio donde estaba escondido y la ciudad de Zacatecas, vi la primera señal concreta de que me seguían. Era un dron. Pequeño, comercial aparentemente, de esos que venden en cualquier tienda de electrónica. Volaba a una altura donde era difícil distinguirlo del ruido de fondo, pero yo lo vi porque había aprendido a mirar el cielo en el trabajo de campo. Y un dron volando de manera sistemática sobre una carretera secundaria a las 10 de la mañana no es turismo. Me metí a un cañaveral a los lados de la carretera y me quedé inmóvil durante 2 horas. El dron pasó 2 veces más sobre la zona. Luego no lo vi más. Pero eso no significaba que no estuviera ahí. Significaba que habían cambiado la altitud. Esa noche no dormí en ningún techo. Dormí en el campo, entre arbustos, con la mochila bajo la cabeza и el arma en la mano. Hacía frío. Уже 2 дня не было полноценного приема пищи. Денежные средства были распределены по 3 разным местам на теле. Это было сделано на случай, если меня обнаружат и изымут одну часть, чтобы не лишиться всего. Дополнительное средство связи было приведено в негодность на 3-й день, когда было замечено значительное количество пропущенных сообщений. Дело было не в возможности отслеживания, а в нежелании поддаться импульсу ответить. На 5-й день я достиг небольшого населенного пункта, численностью около 2000 жителей. Там я остановился в небольшом заведении, чтобы принять пищу. Лепешки, бобы, стакан воды. Женщина, которая обслуживала, была около 60 лет, в фартуке и с собранными волосами. Она внимательно осмотрела меня при входе, как это делают сельские жители по отношению к незнакомцам, и поинтересовалась моим происхождением. Я ответил, что из Гуанахуато, и направляюсь к родственнику. Она кивнула, подала еду и больше ничего не спрашивала. Во время приема пищи я услышал снаружи проезжающие транспортные средства. 2 единицы. Медленно. Такие транспортные средства, которые проезжают медленно в небольших поселениях, чаще всего принадлежат либо правоохранительным органам, либо определенным группам. A veces las dos cosas son lo mismo. No me moví. Seguí comiendo. La señora de la fonda me miró una vez con una expresión que no supe leer bien. Ni de miedo, ni de complicidad. Algo neutro, algo que decía, esto no es asunto mío, y al mismo tiempo, sé exactamente lo que estás haciendo aquí. Las camionetas pasaron y no volvieron. Me fui 10 minutos después, por la parte trasera del local, a través de la cocina. Después de preguntarle a la señora si había otra salida. Ella me señaló una puerta que daba a un callejón sin decir nada. Nunca supe si me ayudó por compasión o simplemente porque no quería problemas en su fonda. El 7º día fue el más duro antes del final. Llevaba casi una semana moviéndome, durmiendo mal, comiendo poco, con el sistema nervioso operando a una frecuencia que no es sostenible para ningún ser humano. Empezaba a cometer errores pequeños, confundir direcciones, calcular mal los tiempos, ser menos cuidadoso con los detalles que en otra situación hubiera controlado instintivamente. Ese día, en la tarde, encontré un rancho abandonado cerca de un cerro.
Una construcción de adobe con el techo a medias caído, sin puertas, con maleza creciendo adentro. Me metí ahí, me envolví en la chamarra que traía y dormí de verdad por primera vez en días, 5 o 6 horas de sueño real. Cuando desperté era de noche y había ruido afuera. No era viento, no era algún animal, era el sonido específico de botas sobre tierra seca, el sonido de gente moviéndose con cuidado pero no con suficiente cuidado. El sonido de al menos 3 personas, quizás más, rodeando el perímetro del rancho. Me puse de pie en silencio, el arma en la mano, el corazón golpeando tan fuerte que me preocupaba que se escuchara. Me moví hacia la pared más oscura del cuarto donde estaba, alejándome de las 2 aberturas que tenía, la que había sido la puerta principal y una ventana sin marco. Me pegué a la pared y esperé. Escuché una voz afuera, baja, controlada. No pude distinguir las palabras. Luego silencio. Luego más pasos. Se estaban acercando a las aberturas. Los tenía rodeado el rancho por fuera y estaban por entrar. En ese momento tomé una decisión que quizás fue un error o quizás me salvó la vida. Todavía no sé bien qué fue. Salí corriendo por la ventana lateral antes de que entraran por la puerta principal. Salté la maleza, caí mal en el suelo de tierra. Me levanté y corrí hacia el cerro. Detrás de mí escuché gritos, luego disparos. No al aire. Disparos al ras del suelo, a la altura de las piernas, de la espalda. El ruido de las balas pasando cerca es un sonido que no se olvida, como un zumbido agresivo que existe y desaparece en una fracción de segundo. Corrí cerro arriba en la oscuridad, durante lo que calculo fueron 20 o 30 minutos. Caí varias veces. Me corté las manos, las rodillas. En algún momento perdí la mochila con el dinero. No me detuve a buscarla. El arma la conservé, no sé bien cómo. La había aferrado tan fuerte que los nudillos me dolían. Llegué a la cresta del cerro sin aliento, con las piernas temblando, y me tiré detrás de unas rocas. Abajo veía las linternas moviéndose por la falda del cerro. Me seguían, pero habían perdido el hilo exacto de mi dirección en la oscuridad. Me quedé ahí, quieto, 2 horas. Las linternas siguieron buscando. En algún momento escuché el sonido de un vehículo por la carretera del otro lado del cerro, probablemente cerrando la salida. Estaban siendo metódicos, cuadriculando el territorio. No con el caos de una persecución improvisada, sino con la eficiencia de gente que sabe lo que hace. Al 9.º día, sin dinero, sin teléfono, con heridas en las manos que empezaban a infectarse, me acerqué a una comunidad donde pedí agua y comida en la primera casa que vi. Un señor mayor, con guaraches y sombrero, me abrió la puerta a medias. Me miró. Miró el estado en que estaba. Me preguntó si era de la Federación o si era contrario. Le dije que no era ninguna de las dos cosas, que era alguien que quería salir. El señor me miró un momento más. Luego abrió la puerta completa y me hizo señas de que entrara. Pasé una noche ahí. Me dieron comida, agua y una cama. La esposa del señor curó las heridas de mis manos con alcohol y un trapo limpio. No preguntaron nada. A la mañana siguiente el señor me dijo que tenía que irme, que no porque no quisiera ayudarme, sino porque su familia corría peligro si me encontraban ahí. Lo entendí. Le agradecí. Me fui. El día 11 fue cuando me encontraron. Estaba cerca de una carretera, a campo abierto, buscando la manera de llegar a algún punto de tránsito, cuando escuché el sonido del motor de las camionetas. No venían por la carretera. Venían por un camino de terracería que yo no había visto, por el flanco. Ya me habían visto. Ya no tenía caso correr porque el terreno era plano y abierto y no tenía a dónde ir. Levanté las manos.
El arma la tiré al suelo antes de que llegaran, porque si llegaban y me veían con ella en la mano, el resultado era inmediato. Tiré el arma y levanté las manos, y me quedé quieto en medio de ese campo, con el sol pegando de frente, esperando. Las camionetas pararon a unos 20 metros. Bajaron 6 hombres. No reconocí ninguna cara. Venían armados, serios, sin la agresividad teatral que a veces se usa para intimidar. Esa calma era peor que los gritos. El que parecía al mando se acercó solo. Un tipo de unos 40 años, moreno, con una cicatriz en la barbilla. Me miró de arriba abajo. Me dijo mi nombre completo. Rodrigo Espinosa Vargas. Lo dijo sin inflexión, como leyéndolo de un papel. Luego me dijo que el licenciado quería hablar conmigo. No me golpearon ahí. Eso fue lo más extraño. Me esposaron, me metieron a una de las camionetas y manejaron durante varias horas. Yo iba en el asiento trasero entre 2 hombres que no hablaron en todo el trayecto. Miraba por la ventana y pensaba en cosas que no tenían sentido. En un partido de fútbol que había visto de niño, en el olor del molé de mi mamá, en una tarde de lluvia en Apatzingán. La mente va a esos lugares cuando el cuerpo ya no puede huir. Lo que pasó después de que llegamos al lugar al que me llevaron, no lo voy a detallar completamente. Hay partes que no puedo contar, porque hay personas involucradas que todavía están vivas y cuya seguridad dependería de que yo guarde silencio. Hay partes que no cuento porque los que deberían saberlo ya las saben. Y hay partes que no cuento porque todavía no soy capaz de ponerlas en palabras en una forma que no me destruya hacerlo. Lo que sí puedo decir es esto. Pasé 3 semanas en ese lugar. No voy a llamarlo de ninguna manera específica, porque no tiene nombre. Es solo un lugar en el mapa que para mí está marcado con una señal que nadie más puede ver. Durante esas 3 semanas entendí muchas cosas. Entendí el valor real de la libertad, que es algo que solo se entiende completamente cuando la pierdes. Entendí que el dolor tiene niveles que uno no imagina hasta que los atraviesa. Y entendí que el licenciado, con toda su calma y sus palabras grandes, era simplemente un hombre que disfrutaba tener poder sobre otros. Que era su verdadera motivación, no el dinero, no el negocio, sino el poder en su forma más elemental. Lo que me sacó de ahí no fue un rescate ni una fuga. Fue una negociación entre la organización y autoridades que tengo instrucciones estrictas de no identificar, en el contexto de un operativo más amplio que tampoco puedo detallar. Cuando salí, firmé acuerdos que tampoco puedo discutir. Lo que sí puedo decir es que desde ese momento estoy en una situación que no es exactamente libre ni exactamente segura, en un lugar que no es ni exactamente mi casa ni exactamente una cárcel, viviendo bajo condiciones que son el precio de seguir vivo. Hablo hoy porque me autorizaron a hacerlo, bajo condiciones, con ciertos límites claros de lo que puedo y no puedo decir. Y hablo porque los que me autorizaron calcularon, y yo también lo calculé, que hay un valor en que esta historia se escuche. No para dar gloria, ni para construir leyenda, sino exactamente por lo contrario. Hay una cosa que me pidieron que dijera explícitamente y que yo diría de todas formas, aunque no me la pidieran. Así que se las digo directo, sin adorno, mirando a la cámara. Si estás viendo esto y tienes 15, 16, 17 años, y estás en una colonia donde hay carencia y donde hay gente con camionetas nuevas y ropa cara y que ofrece trabajo que no parece tan difícil, escúchame bien. Lo que te van a dar no es libertad. Es una deuda que nunca termina de pagarse. Te van a dar pertenencia falsa, dinero prestado, una identidad que no es tuya. Te van a enseñar a ser útil para algo que no tiene nada que ver con tu bienestar.
Y el día que ya no seas útil, el día que cometas un error, el día que quieras salir o que dudes una fracción de segundo, vas a entender que nunca fuiste un socio. Siempre fuiste una herramienta. Y las herramientas se reemplazan. Yo tuve suerte, una suerte que no me merezco y que sé que no merece explicación razonable. Hay personas que intentaron hacer lo que yo intenté hacer y que no llegaron a ningún cerro, que no pasaron 11 días, que no llegaron a ninguna negociación. Hay personas cuyos nombres nunca van a estar en ningún registro porque nadie los buscó, porque nadie preguntó, porque el mundo siguió girando como si nunca hubieran existido. Igual que giró cuando encontramos a mi papá en esa brecha de Apatzingán, con las manos atadas y el cinturón de herramientas puesto. No terminé siendo diferente a los que le quitaron la vida a él. Eso es lo que más me cuesta cargar. No las semanas en ese lugar, no las heridas, no los años perdidos, sino saber que me convertí en lo mismo que destruyó a mi familia, que el juramento que hice junto a su cajón lo traicioné de la peor manera posible, no siendo diferente, sino siendo igual, simplemente del otro lado. Si hay algo que le puedo deber a esos años y a lo que viví, es que esta historia llegue a alguien que todavía está a tiempo de tomar un camino diferente. No sé si llega. No sé si alguien que está en ese momento de decisión, parado frente a esa puerta que parece que lleva a algo mejor, va a ver este video y va a pensar 2 veces. Quizás no. Quizás el hambre y la rabia y la urgencia son más fuertes que cualquier video de YouTube. Pero si llega a uno solo, si una sola persona lo piensa 2 veces, entonces algo de lo que pasé vale algo. Y eso es lo único que me queda por lo que seguir. Mi nombre no es Rodrigo Espinosa Vargas, pero esa historia sí es mía. Cuídense.